Hola, buenas noches. Buenas noches, Bueno, profe. profe. Me dicen por favor si se ve la pantalla. Sí se ve. Ok. Ahorita ya que terminen de entrar sus compañeros, iniciamos. Entonces vamos a continuar con la parte de DNA. Entonces vamos a irnos rápido en lo que corresponde a DNA. Si hay dudas, claro, me dicen que tienen dudas y vemos tus dudas. Ok. Para empezar, DNA. Y antes de DNA, ese sería simplemente una parte de quién. Nuestro tema iniciaría con ácidos nucleicos. Ese sería nuestro tema. ¿Cuántos tipos de ácidos nucleicos conocemos? Pues la respuesta debe de ser 2. DNA y RNA. Esos serían nuestros dos tipos de ácidos nucleicos. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Ya conocemos más sobre DNA, conocemos un poco menos sobre RNA, hemos jugado con los dos, pero ahora espero, aunque sea rápido, ampliar un poco la información. Bueno, en ambos casos, nuestros ácidos nucleicos van a estar formados por nucleótidos. Entonces, tanto DNA como RNA va a estar formado por nucleótido. El nucleótido, en este caso, va a ser la unidad estructural de su DNA, de sus ácidos nucleicos. ¿En qué consiste un nucleótido? Pues va a estar formado por un carbohidrato que está aquí representado en el centro, una base nitrogenada y un fosfato. Esto va a ser mi nucleótido. Si nosotros nada más solo tuviéramos el carbohidrato y la base nitrogenada, tendríamos un nucleócido. El nucleótido, base nitrogenada, azúcar y fosfato. ¿Qué tipo de azúcar? Recordemos que en este caso mi azúcar, mi carbohidrato es la ribosa. Estará numerada la ribosa, en este caso el carbohidrato, por carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Entonces tenemos un carbohidrato de 5 átomos de carbono. En el carbono 1 podemos ver que está unido con el nitrógeno, ya sea independientemente de si es una base púrica o pirimídica, que ahorita les voy a comentar. En el caso de un anillo, bueno, una estructura de dos anillos, hablaremos de una base púrica. Y estará unida carbono 1 con el nitrógeno. Este sería un enlace N-glicosídico. El fosfato va a estar unido en el carbono 5. Y dependiendo del ácido nucleico, esta era la posición 1, esta es la posición 2.
dependiendo del ácido nucleico, podemos hablar de ribosa, tal como la estamos viendo, o si no tuviera este hidroxilo, hablaríamos de la desoxirribosa. En ese caso, son la unidad estructural de mis ácidos nucleicos. Ahora, DNA o RNA, los dos van a ser polímeros. Entonces tengo dos moléculas que van a ser polímeros. Uno de una cadena y otro de dos cadenas. De una cadena va a ser el RNA y de dos cadenas va a ser ¿qué pasa con en el caso del DNA? Es de dos cadenas. Entonces, por allí puedo representar RNA una sola cadena, puedo representar DNA como dos cadenas paralelas. Esa sería mi representación. En ambos casos son polímeros formados por ¿quién? Por nucleótidos. Les voy a presentar una imagen. ¿Me dicen si se ve, por favor? No se ve, la volvemos a presentar. ¿Me dicen si se ve la imagen? Ya Ya se se ve. ve, profe. Ok. Entonces tendríamos nuestros ácidos nucleicos. Sería una cadena de nucleótidos. Y entonces ya sea, aquí solo viene representada una sola cadena, podríamos suponer que sería RNA, pero veamos la estructura. ¿Qué había? Un nucleótido. Aquí en la parte de arriba tendríamos un nucleótido. Posición 1, 1', posición 2'. Posición 2' no tiene el hidroxilo, tiene hidrógenos. Entonces hablaríamos de, no sería ribosa, en este caso sería un ejemplo de desoxirribosa. Y la desoxirribosa la encontramos en DNA. Dentro de unas de las características de mis ácidos nucleicos, entonces el DNA va a tener desoxirribosa y el RNA va a tener ribosa, sería una de las diferencias. ¿Cómo se pueden ir uniendo mis nucleótidos para formarme esa cadena o esa doble cadena? Bueno, aquí yo tengo un nucleótido, posición 1, posición 2, posición 3. Aquí es donde se va a unir otro nucleótido. Entonces, en la posición 3, el carbono 3 de mi carbohidrato es donde se van a ir uniendo los
nucleótidos. ¿De qué manera? Pues por enlaces éster. Tengo 2 enlaces éster, entonces serán, y es un fosfato el que me está generando esa unión, hablaremos de enlaces fosfodiéster. El enlace fosfodiéster me va a permitir unir nucleótidos. Y eso se va a estar dando siempre en la posición 3. ¿Con cuál? Con la posición 5 del siguiente nucleótido. Y si vamos viendo esta representación, voy agregando nucleótidos a la posición 3, posición 3, posición 3, y de esa manera va a ir creciendo mi cadena. Entonces, si yo dijera, escriban allí en su cuaderno RNA y enseguida una línea horizontal que representaría mi cadena, tendría que poner a la izquierda de esa línea un número. ¿Cuál número? El número 5'. ¿Y hacia qué lado va terminando mi cadena? Hacia el lado 3'. Por eso siempre representaremos las cadenas y las tendremos que, digamos, numerar, indicar el número. ¿Dónde inicia? Van a iniciar de 5 y va a ir creciendo hacia el extremo 3'. Entonces, si yo pongo RNA, mi línea, que representaría una cadena, iría de 5' hacia 3'. Debajo de ella escribiría DNA y luego una cadena, y también escribiría de 5' hacia 3'. Les había dicho que el DNA es de doble cadena, entonces abajo de esa línea representaría la cadena complementaria. Y esa cadena complementaria también por definición nos dicen que es antiparalela. Entonces la cadena de arriba iría de 5' a 3', y la de abajo escriban de 3' hacia 5'. De esa manera yo representaría mis dos cadenas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Mis nucleótidos me van quedando, en las bases nitrogenadas, me van quedando, claro, siempre unidas al carbono 1, y vean cómo se van orientando. Les cambio de imagen. Me dicen si se ve. Sí se ve. Entonces, digamos, a la izquierda yo tendría una cadena, tengo mis fosfatos, que son los que me permiten unir los nucleótidos, tengo desoxirribosa, que correspondería a DNA, y tengo mi base nitrogenada. Aquí me faltaría escribir 5' y hacia abajo 3'. Sería una cadena. Y del otro lado tendría la cadena complementaria. Nuevamente mis fosfatos, y en este caso tendría que representar en la parte de arriba 3' y en la parte de abajo 5'. ¿Cómo se pueden unir las dos cadenas? Las dos cadenas se van a unir por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, que me van a quedar en medio. Una adenina con timina y una guanina con citosina. De esa manera se van a estar interaccionando mis bases nitrogenadas para unir mis dos cadenas. Como saben, el puente de hidrógeno es un enlace débil, pero como hay una gran cantidad de bases, pues el número de puentes de hidrógeno también va a ser elevado. Les cambio de imagen. Me dicen si se ve. Sí se ve, profe. Ok, entonces, RNA, una cadena, DNA, dos cadenas. ¿Quiénes propusieron este modelo de dos cadenas, que es el actual? Watson y Crick, ¿de acuerdo?
¿cómo está dada la estructura? Tal como se las estaba presentando. 2 cadenas, una que va de un extremo 5' hacia 3', recordando que ese número 5' y 3' hace relación a el número del átomo de carbono que presenta el carbohidrato. Y va a ir creciendo mi cadena por el extremo 3'. Entonces, ¿qué más podemos ver? Bueno, son 2 cadenas. ¿Qué más propone Watson y Crick? Apareamiento, interacción entre las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina. Desde otro punto de vista también, las bases nitrogenadas que encontraríamos en el DNA va a ser adenina, timina, guanina, citosina. Entonces, además de que el DNA tiene 2 cadenas antiparalelas y las 2 cadenas se pueden mantener unidas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, siempre una guanina interacciona con una citosina y una adenina con una timina. Esas son las bases nitrogenadas que encontraremos en el DNA. Y como carbohidrato, unidad estructural, va a ser la desoxirribosa, que podemos identificar por la posición 2' de nuestro carbohidrato. Les cambio de imagen. Me dicen si se ven. Yo les pedí en su cuaderno que escribieran 2 líneas paralelas y eso también me ayuda para representar la complejidad estructural de mis ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a tener estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Si les dijera, bueno, la representación que pusieron en su cuaderno, que eran 2 líneas paralelas, esa sería la estructura o la representación de mi estructura primaria, una secuencia. ¿Qué más necesito saber cuando hablo de la estructura primaria? Va a ser una secuencia de nucleótidos. Y entonces, generalmente cuando abrimos un libro y está en la parte de DNA, pues vemos la representación en estructura primaria, ya sea por 2 líneas paralelas o bien, siendo todavía más específicos, la secuencia de nucleótidos. Entonces podríamos ver G, C, C, T, A, el orden de los nucleótidos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tuviera, por allí en su cuaderno escriban G, G, C, C, T, A, T. Esa sería una cadena y les puedo decir que es la secuencia que va de 5' hacia 3'. Si les pidiera, escriban la secuencia complementaria, la que iría de 3' a 5', ¿cuál sería el orden? ¿Sí se entendió o no se entendió? ¿Sería inverso? Si ya les di el orden que va de 5' a 3', que era G, G, C, C, T, A, T. Ahora, ¿cuál sería? Eso sería el orden de la cadena que va de 5' a 3'. Ahora, ¿cuál sería la secuencia de la cadena complementaria? ¿Quién me la dice?
sería C, C, G, G, A, T, T, A. Ok, ese sería el orden de la secuencia complementaria que iría de 3' hacia 5'. ¿Sí? ¿Todos? ¿Ya lo hicieron? Entonces ya tengo mis dos cadenas. Esa sería la estructura primaria. La puedo representar lineal y puedo indicar la secuencia de nucleótidos que forman parte de ello. Ahora, el modelo de Watson y Crick me está representando esas dos cadenas, pero también nos habla o nos explican cómo adquiriría la estructura secundaria. Y eso es lo que está en la imagen representado. Al igual que las proteínas, que tienen como estructura primaria, siempre les decimos, es una línea, y cuando adquiere estructura secundaria, se pliega, el DNA también se va a plegar. ¿De qué manera? A diferencia de las proteínas, solo va a tener esta estructura en espiral, y que sería una hélice. Entonces, el DNA, cuando empieza a adquirir estructura secundaria, va a formar una alfa hélice. ¿Ves? Cuando hablamos de una alfa hélice, tenemos que tener en cuenta esta imagen. Mis dos cadenas que se ven aquí representadas, una que va en un sentido y la otra que va en el sentido contrario, y en medio o uniendo las dos cadenas, si le prestamos atención aquí en la parte de arriba donde está el cursor, se ven líneas, que serían los puentes de hidrógeno entre mis bases nitrogenadas, que quedarían aquí. Por cada vuelta que da nuestra cadena de DNA, le pueden caber aproximadamente 10 nucleótidos. Siempre lo ancho de la cadena va a ser constante. ¿Por qué? Porque siempre va a estar unida una base púrica con una base pirimídica. Y entonces, nuevamente, por cada vuelta que da, se cabrán 10 nucleótidos aproximadamente. Ahora, si observan este espacio donde está el cursor y si observan este espacio donde está el cursor. Tengo un espacio grande y tengo un espacio pequeño. ¿Sí los distinguen? ¿No hay dudas en cómo se observa ese espacio? Uno más grande, uno más pequeño, o si lo vemos aquí donde está el espacio de 10 Armstrong, veríamos un espacio grande y un espacio pequeño. ¿Sí? Les comenté también en alguna ocasión regla de la mano derecha. ¿Sí la recuerdan? ¿No la recuerdan? ¿Ya no la recuerdan? Ok, entonces, ¿recuerdan que alguna vez les comenté que pusieran su mano como si estuvieran sosteniendo un tarro cervecero? ¿Eso sí lo recuerdan o no, tampoco lo recuerdan? Sí, profe. Sí. Ok, entonces vamos a recordar lo del tarro cervecero. Mano derecha, sostengan su tarro cervecero y pónganlo, digamos, su mano frente a la imagen. ¿Cuál va a ser la idea? Tienen su mano derecha frente a ustedes,
el pulgar se debe de alinear con este eje de mi molécula de DNA y ahora los dedos me van a indicar el giro que va a adquirir el DNA. Si ustedes ya organizaron su mano, la pusieron el pulgar coincidiendo con el eje de esta imagen y ahora sus dedos pueden ver cómo va a ir girando el DNA hacia la derecha. El DNA se va a ir enrollando hacia la derecha. Por eso consideramos, o se les menciona, regla de mano derecha, y el ejercicio es ese. Pongan su mano, pulgar hacia arriba, que coincida con el eje de esta figura, y ahora los dedos les van a indicar cómo viene aquí el plegamiento. De esa manera se va a ir enrollando nuestro DNA para adquirir la forma de una alfa hélice, la cual sería la representación de mi estructura secundaria. Y conforme vaya aumentando la complejidad estructural, bueno, pues ese DNA se va a ir todavía plegando, enrollando más, lo que me hablaría de enrollamientos, superenrollamientos, estructuras terciarias o cuaternarias, me hablan de superenrollamientos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Les cambio de imagen, me dicen si se ve. ¿No se ve? Ahora sí ya se ve. Sí, profe. Entonces, simplemente la misma imagen con más colorido. ¿Qué tenemos a la izquierda? Cómo se va a ir enrollando nuestro DNA para adquirir la estructura secundaria. Cómo se va, hacia dónde van dando giros las dos cadenas de DNA, se van enrollando con giros hacia la derecha, siguiendo la regla de mano derecha. Ahora, les había comentado que aquí se ve un espacio grande y aquí se ve un espacio pequeño. Les vamos a llamar, tienen cierta importancia porque las vamos a reconocer como este espacio grande, le vamos a llamar horquilla mayor y este espacio pequeño, horquilla menor. ¿Qué importancia van a tener estos huecos o estos espacios? Aquí lo vemos representado a la derecha. Tengo este espacio grande y tengo este espacio pequeño. El espacio grande, nuevamente, es horquilla mayor. El espacio pequeño, horquilla menor. ¿Qué importancia puede tener? Pues para ustedes, mucha. Porque son farmacéuticos. Y esos espacios están, digamos, evolutivamente diseñados para que se unan proteínas al DNA. Y si ustedes no quieren unir proteínas, ¿qué podrían unir al DNA? Si no le uno alguna proteína, ¿qué le puedo unir? Fármacos. Podemos unir fármacos. Y entonces el uso de fármacos me puede ayudar para detener algunas de las funciones de DNA.
Entonces, ¿cuándo me dirían que una célula está en división continua? Siempre se va a estar dividiendo. ¿Cuándo puede ocurrir eso? ¿Cuándo una célula o un grupo de células se pueden estar dividiendo siempre, continuamente, sin detenerse? ¿Será normal eso? ¿Sí será normal que las células siempre estén en división? No sería tan normal. No. Llevar un proceso de réplica tranquilo, no tan loco. Ok, entonces ¿cuándo me dirían que está loca la célula? Cáncer, bueno, cuando células cancerígenas. Cuando hay precisamente la presencia de cáncer, que por definición es división celular descontrolada. Eso sería una definición sencilla de cáncer. ¿Qué se puede hacer para el cáncer? Bueno, pues hay varios fármacos que están diseñados precisamente para unirse a estas regiones y por lo tanto detener por allí, esto ya lo verán más adelante para si llevan genética molecular o algo, pero bueno, algunos de los fármacos irán diseñados para pegarse al DNA y no dejar que se divida. Entonces, la idea es impedir que la célula esté dividiéndose continuamente. Parte importante, recuerden estas zonas llamadas horquilla mayor y horquilla menor. Les cambio de imagen. Profe, bueno, es que como no se veía bien el cursor, ¿el de horquilla menor es el de 10 Armstrong? No, a ver, les regreso a la pantalla. ¿Me dicen si se ve? Bueno, sí, todavía se ve. Ok, perdón. Donde están los 10 Armstrong, nada más es el espacio que hay entre el eje o el centro de la molécula con la orilla. ¿De acuerdo? Son 10 Armstrong, digamos, a la derecha, serían otros 10 Armstrong a la izquierda, por lo tanto, el diámetro o el ancho completo de la molécula va a ser de 20 Armstrong. El espacio aquí no tiene lo mismo que vemos aquí en 10A, este mismo espacio, nos vamos aquí arriba donde está el cursor, es el mismo espacio, pero no hay un espacio constante. ¿Por qué? Porque el DNA está en el núcleo y está enrollado. Entonces imagínense que esta solo es una parte de la cadena que va hacia arriba. Imaginemos que se dobla y después viene otra vez de regreso y se vuelve a doblar y viene otra vez de regreso y así sucesivamente. Se está enrollando. ¿Sí? Les cambio de imagen. ¿Me dicen si se ve? Entonces, ¿no se alcanza a ver? No. Ahorita la presentamos nuevamente. ¿Ya se ve? Ya se ve, profe. Ok, entonces, de DNA, ya les había platicado, 2 cadenas. Asocien siempre, cuando se les pregunte cómo será el DNA,
lo tendrán que asociar siempre con el modelo de Watson y Crick. ¿Cómo es el RNA? Lo vamos a asociar igual al modelo de Watson y Crick. A diferencia del DNA, que es de 2 cadenas, el RNA solo va a ser de una cadena. ¿De acuerdo? No hay problema, esa cadena se puede doblar, se puede plegar y entonces también puede adquirir, bueno, obviamente va a tener estructura primaria, puede tener una estructura secundaria, pero va a ser diferente a la del DNA, no va a ser una alfa hélice. Ahorita ya les mostraré algunos ejemplos del RNA y en este caso, en lugar de tener, claro, a la desoxirribosa, el RNA va a tener a la ribosa. En lugar de tener timina, y aquí importante, es timina, no tiamina, como luego andan diciendo. No, el DNA no les va a dar, no va a tener tiamina. En lugar de tener timina, va a haber la presencia de una base muy similar, que es el uracilo. Es una parte importante en cuanto a las diferencias. Tiene un carbohidrato, sí, en forma de la ribosa que ya les mostré, lo que implicaría que el carbono 2', ¿qué debería de observar en ese carbono 2'? ¿Quién me dice qué debo de ver en ese carbono 2' para que sea ribosa? 1H. 1H, ¿de acuerdo? Entonces, tengan cuidado en el punto en cuanto a identificación. Y bueno, en lugar de timina, uracilo, pero esto ya es más complicado porque no nos hemos aprendido cómo son las bases. Les cambio de imagen. ¿Me dicen si se ve? Sí se ve, profesor. Ok. Vamos a encontrar el DNA, ya les hablé, 2 cadenas, gigante. No hemos hablado, bueno, en tamaño DNA es gigante, no hemos hablado de sus funciones. Si les pregunto funciones, me van a decir, es donde se guarda toda la información y estaría bien. Diferencia con el RNA, también va a ser un polímero, pero va a ser un polímero de menor tamaño. Y dentro va a haber una gran cantidad de moléculas de RNA. Pero vamos a decir que nos vamos a quedar con los 3 principales tipos de RNA. ¿Cuál? Los que vienen aquí en la imagen. El ribosómico, el mensajero y el de transferencia. Entonces, ¿cómo los puedo abreviar? RNA con una R minúscula como subíndice, me hablaría de un RNA ribosómico. ¿Cómo abrevio RNA mensajero? RNA y una M minúscula. Eso me hablará de un RNA mensajero. ¿Y cómo abreviaría el RNA de transferencia? ¿Cómo lo escribiría? ¿Con una T minúscula? Con una T minúscula. Y esos serían mis principales, o digamos, los más frecuentes, más utilizados tipos de RNA. Va a haber una gran, repito, hay una gran cantidad de RNA. Entre ellos, los 3 de funciones más estudiadas van a ser estos, porque vienen relacionados con el dogma central de la biología molecular, que tocaremos por allí en breve. ¿Dudas hasta aquí?
No, profe. Ok, entonces les cambio de imagen. Cambiamos de imagen. Déjenme ver cuál les pongo. ¿Me dicen si se ve, por favor? Ya se ve, profe. Ok. Es la que dice genética molecular, ¿no? No. Ya no sé cuáles estoy mostrando. A ver, me dicen si se ve. Solo dice ADN función. ¿Sí se ve? No, profesor, se ve la de genética molecular. No, esa ya no sé ni en cuál presentación está. Ahorita les muestro otra. Blanco y negro, por favor. ADN función. ¿Sí se Sí, ya ve? se ve. Ok. Entonces, ya les comenté algo del RNA, ya les hablé algo del DNA. Para nuestros fines, podemos encontrar abreviado ADN o DNA, dependiendo. Para nuestros fines va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ya más adelante, si les dicen que ADN está mal abreviado o demás, ya les darán algunas otras explicaciones del por qué. Para nosotros, ADN o DNA va a ser lo mismo. Les preguntaba dentro de las funciones cuál era. Bueno, donde guardábamos toda la información. Y del ADN o DNA pasaremos hacia proteínas, lo que hablaríamos de el dogma central de la biología molecular. ¿En qué consiste el dogma central de biología molecular? Es lo que hemos estado viendo desde casi inicio del curso. De DNA obtenemos RNA en un proceso que se llama transcripción. Una vez que tengamos el RNA, podemos obtener proteínas en un proceso que se llama traducción. Y ADN se puede volver a formar, se puede duplicar y volver a formar ADN en un proceso que llamamos replicación. Entonces, son también temas que vamos a tocar. ¿En qué consiste la transcripción? Es la obtención de RNA a partir de DNA. ¿En qué consiste el proceso de traducción? Es la obtención de proteínas a partir de RNA. ¿Y en qué consiste el proceso de replicación? En que a partir de DNA yo puedo obtener nuevas moléculas de DNA. Entonces, este es nuestro dogma central de biología molecular y lo que estaremos tocando por allí. ¿Cuáles? Mecanismos de transcripción, mecanismos de traducción, mecanismo de replicación. Es que no sé en qué consistía la transcripción. Recordemos, la obtención de ¿quién? De RNA a partir de DNA. ¿En qué
consiste el proceso de traducción, transformar, obtener proteínas a partir de RNA. Claro, ¿en qué consiste el proceso de replicación? Obtener ADN a partir de moléculas de ADN. ¿Sí? Entonces, hace ratito les decía qué momentos están las células continuamente en división. Bueno, en un proceso patológico como lo es el cáncer, enfermedad donde no hay un control y la célula está completamente dividiendo su DNA. Ok, les cambio de imagen. Me dicen si se ve. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profesor. Ok. Dentro de nuestros RNA encontraremos el RNA mensajero. Se encuentra en una pequeña cantidad, pero se está continuamente formando. ¿Qué forma va a tener? Es una estructura lineal. Como su nombre lo dice, es el que nos va a llevar el mensaje. Y este RNA es propiamente el que veríamos en la formación de un RNA a partir de DNA. ¿Qué proceso, recuérdenme, era ese? En donde a partir de DNA yo obtengo RNA. Transcripción. En la transcripción. Entonces yo voy a tener mi RNA y en este caso ese RNA que vamos a obtener va a ser el RNA mensajero. Vamos a ver que ese RNA, dependiendo del organismo, puede tener diferentes nombres o va a sufrir un proceso. Podemos obtener un RNA mensajero maduro, por decir algo, o podemos obtener un RNA mensajero, un transcrito primario. Serían mis dos tipos de RNA que puedo obtener dependiendo de las células. Procariotas obtendría un RNA maduro. Eucariotas vamos a obtener un RNA inmaduro que podemos también llamar transcrito primario. Y ese va a interaccionar con otros tipos de RNA. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces, en el proceso de transcripción, lo que vamos a obtener es el RNA mensajero. Dependiendo del organismo, puede ser un RNA mensajero maduro, organismos procariotas, o puede ser un RNA mensajero inmaduro o también llamado transcrito primario, y ese lo encontramos en células eucariotas. ¿Vamos bien? Simplemente vayan anotando. Les cambio de imagen. Me dicen si se ve. Sí se ve, profesor. Okay. Otro tipo de RNA es el de transferencia. ¿De acuerdo? ¿Qué característica? También es un RNA, una cadena lineal. Y recuerdan que les había comentado que a pesar de que es más pequeño que el DNA, pero sigue siendo
un polímero grande, se puede plegar y me puede dar la figura que tengo aquí a la izquierda, que lo relacionan como por el parecido a una hoja de trébol. Entonces el RNA se puede plegar en forma, el RNA de transferencia se puede plegar en forma de trébol. Y eso sería la representación de la estructura secundaria. Y puede adquirir ya una estructura más compleja, la estructura terciaria, la cual estaría en forma de L. Como se ve aquí, es una L, digamos, invertida, pero aquí tenemos la L. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Cómo se da ese plegamiento? Pues por complementariedad entre las bases. Tenía una estructura lineal, se puede doblar y puede ir interaccionando. Puede haber regiones donde la interacción, como se ve aquí donde está el cursor, me permita que se unan sin ningún problema las bases complementarias. Puede haber regiones donde no haya complementariedad y por lo tanto me puede llevar a la formación de estas pequeñas bolsitas o loops que también se les menciona, bultos, donde no hay complementariedad en las bases y por eso adquieren esta forma. Sin embargo, hay otras regiones donde sí hay complementariedad. Y presentan 1, 2, 3 asas principalmente y un brazo que puede ir variando, puede ser corto, puede ser grande. Dependiendo de los organismos, esto puede estar más grande. ¿Sí? Ahora, ¿recuerdan cuando hicieron un pequeño ejercicio con su RNA mensajero? Que contenía, claro, diferentes nucleótidos, pero cada 3 nucleótidos, ¿recuerdan qué nombre recibían? Codón. Codón, ¿ok? Aquí en el RNA de transferencia vamos a encontrar lo que se llama el anticodón. Entonces, pregunta de examen. ¿En qué tipo de RNA se encuentra el brazo del anticodón? Pues en el RNA de transferencia. ¿En dónde está ubicado el brazo del anticodón? Es este que está aquí abajo. Tenemos estos dos brazos con, no es que esté mal, bueno, tiene poca claridad la imagen, pero son bases raras por allí. En este caso el brazo del anticodón está aquí y recuerdan, o les comento, RNA de transferencia. ¿Qué es lo que va a transferir el RNA? Bueno, pues en este caso el RNA de transferencia tiene como función la transfere' ¿de quién? De aminoácidos. Entonces, como se ve en la imagen, aquí tenemos en el extremo 3', donde se va a unir un aminoácido. Y cuando tiene el aminoácido nos referiremos a él como aminoacil RNA. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo encontrar en el RNA de transferencia? Puedo encontrar un aminoácido. Puedo encontrar el brazo del anticodón. ¿Qué forma tiene el RNA de mensajero, de transferencia en su estructura secundaria? Va a presentar una forma de hoja de trébol, donde puedo presentar 2 brazos con loops y un tercer brazo hacia abajo, orientado hacia abajo, que sería el brazo del anticodón. ¿Con quién va a interaccionar este brazo del anticodón?
¿Con quién se les ocurre que interacciona el brazo del anticodón? ¿No? ¿Ninguna idea? Si les dijera que va a interaccionar el RNA de transferencia con el RNA mensajero, ¿con quién puede interaccionar el anticodón? ¿No? ¿Se rinden? El anticodón va a interaccionar con el codón. Entonces el RNA mensajero va a interaccionar con el RNA de transferencia. ¿En qué lugar? En la zona del codón con el anticodón. Si yo pliego nuevamente de estructura secundaria terciaria, allí en su cuaderno representen una L, en un extremo tengo el anticodón y en el otro extremo, en el extremo 3', tengo el lugar donde se va a unir un aminoácido. Entonces, aquí en esta parte, si yo escribiera una línea horizontal, podría representar a quién, al RNA. ¿Cuál RNA? Al RNA mensajero. Entonces, si yo pongo una línea aquí que estoy acomodando, espero que se vea una línea verde. Esto sería mi RNA mensajero y el anticodón va a interaccionar de forma complementaria con el codón. Entonces, aquí en el RNA mensajero vienen los codones y aquí se une el RNA de transferencia. El codón, recuerdan que era complementario ¿para quién? Para un aminoácido. Entonces, ¿cuál es el RNA de transferencia que se unirá en esta región? Pues el RNA que corresponde al codón y con el aminoácido correspondiente. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Todavía no se ve la línea verde que dijo que iba a mostrar. Todavía no se ve. Bueno, déjenme volverlas a presentar. Me dicen si ya se ve. Estructura terciaria del RNA, de transferencia, y una línea verde. ¿Sí la ven? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, ahora sí, perdón, esta línea verde va a ser mi RNA mensajero. ¿Qué contiene este RNA mensajero? Pues diversos codones. ¿Cómo va a ser la interacción entre el RNA mensajero y el RNA de transferencia? Pues el anticodón que está ubicado en el RNA de transferencia va a coincidir con el codón que está en el RNA mensajero. Y claro, si aquí corresponden, el aminoácido correspondiente pues también va a coincidir. De esa manera solo se va a poder unir al codón aquel RNA de mensajero que corresponda con el aminoácido adecuado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Dudas en esa parte? Sí, bueno, en la parte en la que dijo que el aminoácido va a coincidir, ¿es en el extremo? Sí, sí sé dónde vemos. El de la derecha, ya la forma tridimensional, de estructura terciaria.
En la parte de abajo, allí dice claramente anticodón. Pero aquí en el extremo 3', aquí se va a unir un aminoácido. ¿De acuerdo? ¿Cuál de los 20 aminoácidos quieres unir? El que tú quieras. Alanina, bueno, unimos alanina. Simplemente como ejemplo. Allí viene la alanina. ¿De acuerdo? Tengo el anticodón y ahora, si yo les preguntara, ¿cuál es la información o cuál es la secuencia del codón correspondiente para alanina? ¿Dónde buscaría la respuesta? ¿Cómo puedo ver la secuencia para alanina? Era en una tabla, ¿no? En una tabla. ¿Cómo se llama esa tabla? Recuérdenme. Código genético. El código genético. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si aquí en esta estructura está la alanina, puedo saber cuál es el codón para alanina y en consecuencia puedo escribir la versión o la secuencia correspondiente para el anticodón. Y entonces ya tengo la complementariedad. Un aminoácido que va a corresponder al codón. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tipos de RNA de transferencia va a haber? Pues 21 para cada aminoácido. Repetidos, porque los aminoácidos se pueden repetir en una proteína, pero y así gran cantidad de nucleótidos estarán allí presentes. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Les cambio de imagen. Me dicen si se ve. Sí, profesor. Ok. ¿Cuál es el otro tipo de RNA que me falta? Ya les platiqué del mensajero, ya les platiqué del de transferencia. ¿Qué característica tiene el de transferencia? Pues, ¿qué me van a decir? ¿Contiene estructuralmente a quién? El brazo del anticodón. ¿Y qué otra característica? Va a transferir, de allí viene lo de transferencia, va a transportar ¿a quién? Aminoácidos. ¿Cuál aminoácido? El que corresponda al anticodón que contiene. Y ya solo me faltaría platicarles sobre el RNA ribosomal. ¿Cómo va a estar formado el RNA ribosomal? Va a estar formado por dos unidades o dos subunidades, ¿de acuerdo? Una grande, aprovechemos la figura que está aquí, una subunidad grande y una subunidad pequeña. Las dos se unen y me forman al RNA ribosomal, que va a estar asociado también con proteínas. Entonces, si yo los uno, tendría algo parecido a un muñeco de nieve. Una subunidad grande, una subunidad pequeña unidas. Y esa es una parte importante. ¿Cómo se estudió el RNA ribosomal? Bueno, se obtuvo el RNA, se hizo una centrifugación y una centrifugación por gradiente. Por lo tanto, se encontró que había una partícula que se quedaba separada en la fase de 60 y otra en la fase de 40. Por sedimentación se van dando esos nombres hasta que punto de sedimentación llega una partícula y una estaba entre 40 y la otra entre 60 en eucariotas. En procariotas una en 30 y otra en 50. Sin importar el tipo de organismo, vamos a encontrar siempre una subunidad grande y una subunidad pequeña. ¿Sí? ¿Se entiende eso?
¿no? Ni idea de qué estamos hablando. Les cambio de imagen. Me dicen si se ven. ¿Sí se ven? Aún no, profe. Vamos a hacer que se vea. Me dicen si se ve, por favor. Sí, profesor. Ok, entonces ya tenemos. Vamos a empezar a hacer la interacción de mis 3 tipos principales de RNA. ¿Por qué me voy a enfocar solo en estos 3 principales tipos de RNA? Porque son los que van a estar relacionados directamente con el dogma central de biología molecular. Bueno, aquí en mi figura está medio fea, a ver si luego encuentro otra más bonita, pero me debe de servir. Puedo ver mi cadena lineal, ¿de acuerdo? RNA lineal. ¿Cuál era este RNA lineal? El RNA mensajero. ¿Con quién iba a interaccionar el RNA mensajero? Con una estructura en forma de trébol llamada RNA de transferencia. Y también va a interaccionar con otro tipo de RNA. ¿Cuál? Uno, sigan el cursor, que presenta una subunidad grande y una subunidad pequeña. ¿Cuál será ese tipo de RNA? El RNA ribosomal. Entonces, vamos a ver cómo se lleva a cabo ese tipo de interacciones. O propiamente, aprovecho esta figura. ¿Qué es lo que me va a formar el RNA ribosomal? Una estructura donde puede ir pasando el RNA mensajero. Y allí puede ir entrando un aminoácido, un RNA de transferencia, interaccionar codón-anticodón correspondientes, dejar el aminoácido en el interior de la subunidad grande y el RNA de transferencia se libera y se desplaza. Y así sucesivamente. Va a ir entrando otro RNA de transferencia con un aminoácido, deja el aminoácido correspondiente y ese aminoácido hay una enzima que lo va a unir al primero. Y el RNA de transferencia se libera para unirse con otro aminoácido. Y entonces va a ir creciendo mi cadena. Entonces, ¿qué va a ir ocurriendo? Si el RNA ribosomal se va a ir desplazando a lo largo del RNA mensajero, dejando expuesto la zona del codón y permitiendo que se pueda ir metiendo en la subunidad grande los RNAs de transferencia correspondientes para cada uno de los codones que están en el interior. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Podría repetirlo? Sí, les voy a mover un poco la imagen. Hay algunos esquemas más modernos, más detallados. Ya estaba aquí en la presentación. El RNA ribosomal me va a formar una estructura donde el RNA mensajero se va a ir desplazando entre la subunidad grande y la subunidad pequeña. Entonces, imaginen por allí,
que se va a ir desplazando. Ahora, regla de la mano derecha. Una sola mano, y si tienen por allí un pequeño hilo, un pequeño cable, con la misma mano empiecen a desplazar ese cable entre su mano. Entonces, el RNA mensajero está allí con la información en forma de tripletes llamados codones. El RNA ribosomal se va a ir desplazando sobre el RNA mensajero y tiene dos espacios, como aquí se ve. Un espacio que está marcado como sitio A, lo voy a hacer más grande. Un espacio marcado como sitio A y un espacio como sitio P. ¿Qué va a ocurrir en este sitio A? Bueno, es donde va a entrar el RNA de transferencia. ¿De acuerdo? Entra aquí y empieza a desplazarse el RNA de ribosomal. Se reconoce el sitio del codón, el RNA ribosomal de transferencia pasa del sitio A, pasa al sitio P y allí se va a quedar este RNA de transferencia con el aminoácido correspondiente. ¿Qué me quedó libre? Como les dije, entró primero al sitio A, se desplazó aquí el RNA mensajero y entonces el RNA de transferencia pasó del sitio A al sitio P. Entonces ya del sitio A pasó al sitio P. ¿Qué sigue? El RNA ribosomal se va a seguir desplazando a lo largo del RNA y en consecuencia, ¿sí? Es que no se ve. ¿No se ve? No. A ver, déjenme volverla a presentar. Si no es lo que quiero presentarles. No quiero mostrarles slide. Cámara. Ok, me dicen si se ven. ¿No se ve? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a dejar pendiente esta interacción por lo pronto. Bueno, un último intento para no dejar pendiente esta interacción entre los tres tipos de RNA. No, creo que está muy pesada la imagen.
A ver, espero que se vea. Me dicen si se ve, por favor. ¿No se ve? Ya, profe. Ok. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Interacción de los tres tipos de RNA. ¿Cuál? Aquí una línea medio rojiza que es el RNA mensajero. Esto es mi RNA de transferencia y tengo la subunidad pequeña y la subunidad grande del RNA ribosomal. El RNA ribosomal, como les dije, va a formarme una estructura. Digamos, va a ser una forma de casa. 2 espacios o 3 espacios, dependiendo de los libros que consulten. Pero vamos a encontrar siempre un espacio A o sitio A y un sitio P, donde entra el RNA de transferencia con el aminoácido. Aquí entraría el RNA y obviamente se empezaría la lectura. Pasa el RNA, se va a ir desplazando. Vean cómo pasaría leyendo el RNA mensajero entre la subunidad grande y pequeña. Esto se va a ir siempre desplazando y va a ir leyendo los codones que hay en el RNA mensajero. Dependiendo del codón, allí es donde puede entrar el RNA de transferencia adecuado al codón que esté allí expuesto. Entonces, entra al sitio A. Si es el adecuado, interacciona y pasa del sitio A al sitio P. Esto sería para el primer RNA de transferencia. ¿Qué pasaría con mi RNA ribosomal? Va a seguirse desplazando y leyendo los codones. Como el RNA de transferencia pasa del sitio A al sitio P, siempre queda un espacio para que entre un nuevo RNA de transferencia. En este caso, el segundo, tercero, cuarto, quinto RNA de transferencia que vaya entrando, siempre lo que va a hacer es entrar, corresponde y pasa su aminoácido al primero y se libera el RNA de transferencia sin el aminoácido. ¿Para qué? Para que pueda entrar un segundo y haga lo mismo, y un tercero y haga lo mismo, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a mover la imagen, me dicen si se ve. ¿Sí se ve? ¿No se ve? Aún no, profe. Ok. Bueno, entonces por allí nos vamos a dejar esto. Esto sería el proceso de formación ya de una proteína. ¿Y cómo se llamaría ese proceso? Traducción. La traducción, ¿de acuerdo? Pero bueno, involucra la interacción de mis tres tipos de RNA. Esto lo podemos dejar por allí pendiente. Mientras 10 minutos les voy a cambiar de imagen.
y me dicen si se ve. Sí, profe. Ok, bueno, entonces les voy a hablar un poco de la transcripción. Ay, no, no les quiero hablar de la transcripción, todavía no. ¿De qué les hablo? Si no hay transcripción, debe de haber se esconde la imagen, perdón, pone que la puse a la mano. Me dicen si se ve, por favor, la imagen. No se ve. Me dicen si se ve la imagen. Sí. Ok. Regresamos a nuestro dogma central de biología molecular. Tengo el DNA y vamos a hablar, claro, primero de la replicación del DNA. Como les comenté que estaba el DNA, era una molécula de doble cadena enrollada y para que se replique, pues necesitamos precisamente primero que se abra, que se separen mis dos cadenas. Y una vez separadas, se va a ir generando las secuencias complementarias. Hay por allí algunos modelos que me hablan de la replicación del DNA. Entonces vamos a decir que nuestro DNA o la replicación del DNA va a ser semi-conservativa, en donde a partir, si le prestamos atención, esta es la cadena original, se abrió la cadena y se están formando las cadenas complementarias. Por lo tanto, cuando esto se termine de abrir, tendré dos nuevas cadenas de DNA, cada una con su par de cadenas y conservando una de las cadenas originales. Por eso se dice que la replicación es semiconservativa. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas en esto?
No, profe. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí porque sería, no tendría mucho sentido explicarles cómo sería el proceso. Vamos a continuar con replicación, transcripción, traducción, sería el orden en el que estaríamos viendo las siguientes clases. Entonces, hasta aquí le dejamos, por favor. Y nos vemos el lunes para su examen. Martes continuamos con esto y vemos hasta dónde llegamos. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe. ¿No? No, muchas gracias. Nos vemos próximo lunes. Descansen, no mucho. Pónganse a estudiar. Nos vemos el lunes, por favor. Gracias, profe. Gracias, linda noche. Bonito fin.